Gustavo, oyentes, bueno, les doy la bienvenida a este episodio de septiembre de esto que es Saquen una hoja en su versión radial para NDR. Hoy quería que conversáramos sobre cuál es el futuro que ven nuestras chicas y nuestros chicos cuando están en la secundaria y poder pensar también cuáles son las bases de su pesimismo. Ustedes saben, hace unas semanas se publicó un informe que tomaba los datos de los cuestionarios ampliados que le hicieron a chicas y chicos que en ese momento tenían 15 años, en el 2022, y les preguntaban cuáles eran sus perspectivas de futuro. También tenemos algunos datos a partir de las pruebas Aprender, que también hacen este tipo de cuestionarios que nos otorgan información acerca de sus visiones, sus percepciones, acceso a tecnología, etc. En este informe del año 2022, en particular se les preguntaba a nuestros adolescentes sobre qué opciones evaluaban al terminar la escolaridad obligatoria, si la escuela secundaria entendían que las y los preparaba para el mundo del trabajo, cuál era la autonomía que tenían para tomar decisiones, qué elementos encontraban ellos sobre cierta presión familiar a la hora de decidir y en particular, y esto es lo que me parece más relevante para que pensemos juntos, las presiones económicas que encontraban a la hora de planificar o decidir su futuro, ¿no? Y es interesante porque si bien la mayoría manifestaba que quería seguir estudiando luego de haber terminado la escuela secundaria, las pruebas Aprender del 2024 nos muestran que 1 de cada 5 estudiantes entiende que eso no va a ser una posibilidad y 3 de cada 10 estudiantes entienden que esto no va a ser una posibilidad en sus vidas, sobre todo de los sectores socioeconómicos más bajos o de los quintiles más bajos de ingreso, ¿no? Volviendo a los datos que nos proporcionan las pruebas PISA en sus cuestionarios del año 2022, es interesante porque la mayoría, ¿sí?, entiende que no tiene un déficit de información a la hora de evaluar cuál puede ser sus perspectivas de futuro, 65 de cada 100, y si bien es uno de los números más bajos de la región, ¿sí?, y de la OCDE, es decir, comparándolo con países de otras regiones, bueno, no manifiestan tener problemas de información. Es interesante también que el 76% de los estudiantes sostienen que las escuelas los preparan para el mundo del trabajo, pero paradójicamente el 71% no cree que los prepare para su vida futura, ¿no? Acá tal vez una de las claves para desandar esto es, bueno, ¿no? ¿A qué tipo de mercado laboral están pensando que se van a poder insertar nuestras pibas y nuestros pibes, ¿sí?, en un contexto de un mercado laboral como el local, altamente descalificado, marcado por la informalidad, ¿no? Y entonces, bueno, si la opción es ser un Rappi, tal vez imagino, digamos, que ahí puedo tener resuelto un problema, ¿no? Es interesante que, y acá es donde nos vamos a meter en los núcleos que me parecen más importantes para que pensemos hoy, el 47% manifiesta que siente presión familiar a la hora de poder elegir cuál podría ser su camino futuro, ¿no? Y esto se ve en si proyectan que deberían, como mandato, ir a la universidad, una porción minoritaria, digamos, trabajar en un negocio familiar, aprender un oficio, ¿no? Y lo que es más importante asociado a este elemento de las presiones es que el 67% de las chicas y de los chicos de menores ingresos creen que su futuro va a estar condicionado por la economía, ¿no? Como les decía antes, si bien la mayoría querría seguir estudiando, ¿sí?, 1 de cada 5, no cree que eso sea una opción para el futuro y 3 de cada 10 de los sectores más bajos saben que eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, lo que es importante para que reflexionemos es por qué las pibas y los pibes que tienen 15 años,
¿sí? Que hoy tal vez están empezando a transitar su mayoría de edad y están por egresar de la escuela secundaria, un pequeño núcleo de esos, tienen estas visiones pesimistas de futuro. Y me parece que la clave está en entender, ¿sí?, que 1 de cada 2 niñas y niños viven en hogares que no logran cubrir la canasta básica, según la canasta básica total de bienes, ¿sí?, de alimentos y de bienes. Esto para el año 2024, ¿no? 43 de cada 100 que viven en Argentina, ¿sí?, no tienen cloacas. Más de 7 millones de personas no tienen red de agua corriente. La desocupación afecta con fuerza a la franja más joven de la población, 18 a 24 años, se dan niveles muy elevados. Este informe de UNICEF, del cual les estoy contando algunos datos, habla de, bueno, para el 2024 tenemos un 20% de proporción de población desempleada, ¿sí?, en esta franja etaria, cuando el mismo organismo sostiene que para el conjunto de la población es cerca de un 6%, para acercarnos a un número y pensar esto, ¿sí? A su vez, estas infancias conviven con tener que realizar otro tipo de tareas, ¿sí? De los mayores de 14 años, de 14 años de edad, el 84% sostiene, ¿sí?, que realiza tareas domésticas en el hogar cuya duración en la jornada diaria oscila entre 3 y 6 horas, ¿no? Obviamente, estos números no son nuevos en la sociedad argentina. En los últimos 40 años la pobreza infantil nunca se ubicó por debajo del 30%, ¿no? Y cuando hablamos de la pobreza, y estamos siempre pensando en esta columna que toma problemas vinculados a la educación, tenemos que tener en cuenta que es mayor la incidencia en los hogares con bajo clima educativo, quiere decir esto, familias que tienen como máximo nivel educativo superior hasta nivel secundario incompleto, ¿no? Es decir, o tienen primaria incompleta, o tienen primaria completa, o tienen su secundaria incompleta, que a su vez, digamos, viven en familias con una inserción laboral más precaria, que viven en barrios populares, es decir, asentamientos, villas, etc., o también en hogares monomarentales, ¿no? De todo el universo de niñas y niños, 3 millones de pibas y pibes viven en hogares sostenidos únicamente por mujeres como jefas de hogar. Hogares donde, según el mismo informe, esto para los machitos libertarios que tal vez están escuchando, el 56% de esos hogares no recibe cuota alimentaria y el 68% la reciben de manera irregular, ¿no? Entonces, tal vez, para ir cerrando, las bases del pesimismo de nuestras pibas y de nuestros pibes que no pueden proyectar un futuro se encuentre en estas bases materiales de la sociedad argentina. Entonces, como siempre les digo, amigas, amigos, construyamos una vía para para el futuro, porque este presente es horrible.